Muy buenas tardes, bienvenidos al Foro de la Insostenibilidad a la Sociedad Sostenible. Es un placer para mí, Emma Salazar, darles la bienvenida y dar las gracias al equipo de Ambiente y Sostenibilidad de Venezuela, ASBE, apoyado por el restaurante Las Corocoras y su programa Las Caminatas Conscientes, que se desarrolla en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas, Venezuela. Y por supuesto a la Asociación Civil Zona de Descarga. A todos ellos y a quienes nos escuchan, gracias por invitarme a conversar en este espacio a objeto de exponerles lo que está sucediendo y qué cosas debemos conocer de la realidad y del avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030. ¿Qué podemos hacer en relación a la transición? ¿Cuáles son los puntos que se conversan y se exponen en relación a la necesidad de esa transición en el siglo XXI y antes del 2030, aunque ya los escenarios pintan hacia otros años? Y cuáles son las propuestas a poner en práctica para rescatar aquellos ODS que tienen rezago, tomar ideas de algunos autores que nos ilustran sobre los elementos de la sociedad sostenible y realizar algunas propuestas a nivel general y en Venezuela. Proponemos esta revisión de la agenda y estructurar esta visión precisamente reflexionando sobre que los límites del desarrollo estudiados por el MIT, el Club de Roma, en su momento, en los años 70, fue precisamente realizando proyecciones hasta el año 2100, donde consideraban la interacción de 5 factores principales: población, producción industrial, producción de alimentos, agotamiento de recursos naturales y contaminación. Por lo cual es muy importante que luego del surgimiento de la Agenda 2030 a partir de 2015, ¿cuál es realmente su avance? Es importante conocer y ver cuáles son los ODS que presentan rezago y cuáles son las otras maneras de identificar y de llevar a cabo los indicadores para tener idea de qué está pasando a nivel mundial, regional y local. La ecología es una disciplina científica que se creó a finales del siglo XIX con el biólogo alemán Ernst Haeckel. En 1935, además, se asume el concepto de Tansley del ecosistema como central. Y la ecología humana es el estudio de las interacciones entre los seres humanos y su entorno, que abarca aspectos naturales, culturales, construidos y tecnológicos. Se enfoca en comprender cómo las sociedades humanas se afectan y son afectadas en el ambiente, utilizando una perspectiva interdisciplinaria que une a las humanidades con las ciencias sociales y las ciencias naturales. La insostenibilidad es la consecuencia entonces de una distorsión de la producción y el consumo. Es un modelo de vida y desarrollo que agota los recursos naturales y causa daños ambientales significativos, en especial en lo económico y político, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo para las futuras generaciones. La explotación de la naturaleza y de las relaciones humanas siguen basadas en el ejercicio del poder, que aplasta al ser humano, o unos seres humanos aplastan a otros, y eso es inadecuado para la convivencia. Por eso tiene que establecerse nuevamente una jerarquía o un orden, inclusive revisar ciertamente los efectos de la jerarquía. Datos relevantes sobre la insostenibilidad tenemos desde un punto de vista de los elementos biológicos y la afectación de las ciudades. Bueno, la pérdida de ecosistemas, se calcula se ha perdido la mitad de humedales y arrecifes de coral en el último siglo. Hay sobreexplotación de recursos y la pérdida de biodiversidad. Hay contaminación del aire, hay situación a la que está expuesta el 90% de la población mundial y ahí por esa causa mueren 7 millones de personas anuales. Hay contaminación del agua, ha incrementado la deforestación. Entonces estamos haciendo un consumo irreflexivo de nuestros recursos y el crecimiento urbano se mantiene como tendencia y sin embargo en las ciudades cada vez surgen otros problemas, aparte de la pobreza y la desigualdad, la carencia de los servicios y el desconcierto en relación a cómo deben ser las relaciones humanas en un mundo cada vez más complejo. Los límites planetarios se refieren a un marco científico que define nuevos procesos básicos para la estabilidad de la Tierra, estableciendo umbrales seguros para que las actividades humanas no desestabilicen los ciclos naturales. Bueno, lamentablemente en este momento de esos 9 procesos se señalan que ya hemos superado 6 o 7, es decir, que faltan solamente 2 aspectos en los que pudiéramos decir que hay un comportamiento normal. Entonces es muy importante que reduzcamos nuestra huella ecológica y que estemos conscientes de esta situación. La actualización de 2023
no solamente cuantificó los límites planetarios, sino que exactamente nos da esta conclusión que es muy fuerte. Y si buscamos la información más reciente, habla de 7 límites traspasados. Y traspasar fronteras con respecto a estos límites aumenta el riesgo de generar cambios ambientales abruptos e irreversibles. De hecho, Enríquez Martínez Meyer, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que estamos en 420 megatones de carbono en la atmósfera, cuando hace 150 años estábamos en 200. Es decir, la medición nos da una perspectiva de la magnitud de las cosas y más bien la información ni se conoce ni se maneja y se está dejando en rezago, y por eso el ODS respectivo al clima, el 13, ciertamente tiene muchas acciones pendientes por considerarse, cambios de hábitos importantes en relación a esta situación. Con respecto a la evaluación de la Agenda 2030, entonces por eso nos desconcertamos en relación a la representación de cómo van los avances, ¿no? Ya que solo el 17% de las metas están en vías de cumplirse, 66% está por debajo, está sin cumplirse, apenas en proceso, y otro 17% aparece totalmente en rojo, es decir, que sin cumplirse. Eso debido a las crisis que han disminuido la salud, la falta de acceso al agua, el aumento de la desigualdad en muchísimos lugares y de los conflictos, y mucha indiferencia ante la contaminación ambiental y lo que significa el cambio climático. Tenemos, evaluando por ODS o conjuntos de ODS evaluados, que la pobreza, el incremento de las desigualdades, el aumento de las crisis alimentarias, los retrocesos en cobertura sanitaria y retrocesos en algunos sistemas educativos, que se marcan todavía las diferencias en la participación del género, son muy relevantes y tenemos que considerarlas. De hecho, 2023 fue el año con mayor número de refugiados, y más de 120 millones de personas se han visto desplazadas forzosamente. Y lamentablemente también aumenta la brecha de financiación y de llevar a cabo los programas, ¿no? La deuda externa de los países en desarrollo continúa en incremento y los países desarrollados encaran una brecha de hasta 4 trillones de dólares de inversión para alcanzar los ODS. En relación a la Agenda 2030 también hay críticas, denuncias y vacíos de información. De hecho, hay aspectos e indicadores, e inclusive de las empresas se critica que hay mucho greenwashing y retórica. Se critica que los ODS se han convertido en un paraguas para hacer ofertas engañosas de productos y de servicios como ecológicos a nivel empresarial y político, cuando en verdad son ofertas engañosas o demasiado idealistas. Que hay déficit en la financiación, que hay desvíos y que algunos objetivos lo que pretende es vender productos que más bien tienen fecha de vencimiento anticipada y que son otro tipo de negocios encubiertos. Y hay vacíos de información y se demandan mejores alianzas en lo público-privado. Hay en este sentido un estado de policrisis, ¿no? Hay aumento de las guerras, indiferencia ante la crisis climática, hay disrupciones económicas y sociales, hay situaciones donde hay reubicación externalizada en cercanía de lo que anteriormente eran proveedores, hay proveedores en países aliados, pero donde hay muchísimos intereses políticos por medio, hay una recesión geopolítica, hay declive del multilateralismo, es decir, estamos en medio también de guerras comerciales, hay una carrera tecnológica y por otra parte hay una ralentización, una lentitud en los cambios. Entonces, todo eso influye. Por otra parte, medidas ambientales, sociales y de gobernanza están sufriendo como una resistencia o un ataque. De hecho, en Estados Unidos hay un término que es el backlash, es decir, hay un retroceso tangible porque se han eliminado inversiones públicas que se consideran necesarias con criterios sostenibles porque se asocian a que son ideas del izquierdo que van con una agenda woke y que la derecha se tiene que oponer, y entonces allí hay una confusión en relación a cuáles son las acciones que se tienen que tomar. En Europa igualmente hay una recalibración en función de denuncias que se han dado para ver realmente cómo se tienen que implementar ciertos objetivos. Y China, que representa otro modelo, sigue siendo el mayor emisor de dióxido de carbono del planeta, aunque se señala en este momento está liderando la inversión en transición energética y presenta aumentos de récord en el uso de la energía solar y eólica. Así como existen otros indicadores de la huella ecológica, la huella hídrica, ha aparecido también este informe sobre los puntos de inflexión globales donde muestran como los aspectos donde hay mayor problemática
con un total de 160 autores participando, 23 países y 87 instituciones que de alguna manera también nos ofrecen una información valiosa, así como rescatan algunas experiencias que presentan lo que ellos llaman puntos de inflexión positivos. Como vemos, las causas de la insostenibilidad son complejas, ¿no? Que parte de la explotación de recursos naturales a un ritmo mayor a su regeneración permitida por los gobiernos, ¿no? Y que hay pérdidas materiales y humanas significativas, hay un crecimiento económico y digitalización avasallante, pero que está abriendo mayores brechas de desigualdad. Hay una promoción de una dieta alimentaria con alimentos ultraprocesados con consecuencias para la salud a corto, mediano y largo plazo. Hay un alto uso de combustibles fósiles, hay que cambiar estilos de vida, hay un cambio rápido de valores y de forma de relacionarse que, bueno, causan anomia, indefensión social e inercia, y hay un fuerte contraste además entre culturas, creencias, que en este momento está detonando también parte de los conflictos a nivel mundial y es fuente de incertidumbre. Además, en este tiempo, la parte política está teniendo un peso bastante específico en relación a la crisis y en relación al diagnóstico del retraso de la aplicación de la Agenda 2030 o de los desvíos que está sufriendo, ¿no? El secretario de la ONU, Antonio Guterres, nos lo indicó en el año pasado, precisamente enfrentando 3 factores que para él causan la insostenibilidad: la impunidad, la desigualdad y la incertidumbre. Entonces es muy importante, sobre todo, evitar la impunidad porque amenaza los cimientos del derecho internacional y de la propia Carta de las Naciones Unidas, cuando se permiten violaciones y abusos de las garantías fundamentales y de los derechos desde los estados. Entonces, la transición hacia la sostenibilidad y hacia la sociedad sostenible implica integrar la sostenibilidad económica, la social, la política y la ambiental, promoviendo un crecimiento equitativo y la protección del ambiente. Tiene que haber reorientación económica, garantías de acceso universal a ciertos bienes y servicios básicos, se tiene que dar la transición energética o tomar decisiones reales en función de las capacidades de los países en relación a su producción de energía. Tiene que haber mayor transparencia en la participación ciudadana en el ejercicio de los mecanismos democráticos. La sostenibilidad económica implica la transición a la economía circular, fomentar modelos económicos y procedimientos, prácticas, hábitos y tareas que reduzcan el desperdicio, promover el reciclaje, la reutilización y que se utilicen los recursos de maneras más eficientes. Igualmente, tiene que haber innovación y nuevas tecnologías y gestión responsable. En cuanto a la sostenibilidad social, tiene que haber ese acceso universal a ciertos bienes y servicios considerados ahora básicos y no necesariamente públicos, que quizás es un cambio en la terminología. Tiene que haber reducción de desigualdades e inclusión y tiene que haber participación ciudadana. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, la prioridad es proteger los ecosistemas, tomar medidas para combatir el cambio climático, proteger los océanos, disminuir la acidificación, cuidar los bosques y la biodiversidad. Por supuesto, también hacer la transición energética y mejores prácticas y mejores formas de fomentar la producción y el consumo responsable. A nivel de gobierno y colaboración, las políticas públicas y marcos legales que se desarrollen tienen que proteger los bienes públicos y sobre todo tienen que dar respuesta oportuna a los ciudadanos. Hay juicios que de repente la expectativa es que duren 2 semanas y duran 2 años, 5 años. Hay una decisión en tribunales que debería estar sobre un apartamento o una propiedad que debería resolverse en menos de 1 año y resulta que los casos son de 10 años y 20 años. La cooperación internacional es clave, ¿no? Fortalecer la colaboración entre los países sin que sean intervenciones, sin que hayan esos peligros de invasiones silenciosas y que haya tanta hipocresía en el manejo que se está haciendo, y tienen que haber indicadores que acompañen el proceso en todas las instancias, ¿no? Desarrollar indicadores que reflejen de manera más precisa el bienestar social. La sociedad sostenible, entonces, implica satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de futuras generaciones en esos 4 aspectos, integrando esos 4 aspectos, ¿no? Las decisiones políticas, el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y generando el bienestar social, ¿no? Y para alcanzarla tenemos que tomar en cuenta tanto los aspectos biológicos que recomiendan los ecólogos desde un punto de vista de la población, por supuesto, la conservación del capital natural y humano, siguiendo los lineamientos del informe Nuestro Futuro Común, que fue presidido precisamente por Gro Harlem Brundtland, y también las ideas de muchísimos otros profesionales que aportan cómo construir la sociedad sostenible.
para esa construcción, o mejor dicho, esa generación de la sociedad sostenible, ¿no? Que depende mucho también de nuestros jóvenes y de los buenos ejemplos y las buenas prácticas que se puedan dejar y que realmente tengan asidero y que se vuelvan hábitos, tareas, actividades. Requiere ese esfuerzo conjunto de gobiernos, empresas y ciudadanos, fomentando una educación de calidad, lo que hablábamos de la producción y consumo responsable, el uso de energías renovables, promover la responsabilidad y la conservación de los recursos. Por lo menos para mis estudiantes de primer año de trabajo social les puse a la orden el blog donde vamos a tener un desarrollo de algunas ideas al respecto, unasociedadzostenible.blogspot.com, que los invito a que también revisen allí algunas de las características y discusiones en torno a qué hace una sociedad sostenible. Distintos autores enriquecen cómo entender la sociedad sostenible. Uno de ellos es Edgar Morin, para mencionar el primero que les traigo a colación, que aunque su obra es el método, generalmente comparto, es el contenido de la obra 7 saberes necesarios para la educación del futuro, donde él caracteriza que estamos viviendo una crisis compleja marcada por la fragmentación del conocimiento y que realmente tenemos que reconocer errores, ¿no? Y vencer la incertidumbre y entender que tenemos que tener un pensamiento complejo, pero que ya no tiene que ser hiperespecializado, sino volver a integrar los conocimientos y realmente ponerlos al servicio de una autoorganización, ¿no? Él lo llama autoeco-organización. Eso lo desarrolla en otra obra que es el pensamiento ecologizado, que tiene que ser ciertamente en cuidado del ambiente y de la naturaleza para rescatar la convivencia. Otro de los autores que podemos mencionar es este economista Amartya Sen, que justamente a través de su visión del desarrollo humano también ve necesario que se alcance el desarrollo sostenible en la medida que los individuos, a través del ejercicio de sus capacidades, tengan las posibilidades de cambiar de niveles de vida, que la sociedad lo permita, en relación también a reconocer las distintas responsabilidades, funciones, que va más allá de la competencia como entre distintos individuos, sino de lo que es capaz de aportar hacia la sociedad. Y en este sentido, la física, Vandana Chivas nos demuestra con un ejemplo de vida, ella que logra el doctorado, pero se devuelve ciertamente a India, porque primero entiende que la globalización corporativa y la ingeniería genética en la agricultura estaba más centrada en un monopolio de semillas, que ella se dedica a denunciar y a tratar de detener la masiva tala de bosque, ¿no? Porque ella cree en una agricultura orgánica comprometida con el cuidado del planeta, y está en desacuerdo con la pérdida de la biodiversidad y de que haya debilidad en cuanto a la soberanía alimentaria. Eso ella lo entiende como una economía de la codicia. Y por otra parte, luego del accidente en Bhopal, donde fue el detonante, porque en 1984 una nube de gas tóxico allá en India de pesticidas, al principio murieron entre 3.000 y 8.000 personas, y luego al final hubo más bien, por unos efectos devastadores del gas isonociato de metilo, se causaron más de 30.000 muertos y más de 500.000 heridos. Entonces, ese tipo de irresponsabilidades o de accidentes que tiene tal magnitud le llamó a ella mucho la atención, y ha sido una de las mujeres líderes en cuanto al ecofeminismo y en la defensa del origen del movimiento Chipko, que son guardianas de los árboles, y que muchas veces, para evitar la tala de ciertos árboles en las laderas de los Himalayas, precisamente se abrazaban a los árboles, e inclusive algunas fueron asesinadas en esas luchas. Entonces eso es algo que inclusive viene del siglo XVII. Entonces esa manera de resistir desde una cultura local, donde los que salen a estudiar y formarse vuelven para tratar de defender su entorno, es algo que sensibiliza sobre la necesidad de vincular también nuestras profesiones u ocupaciones a ese cuidado de defensa de nuestros espacios sociales, naturales y culturales.
Otros autores claves para entender la sociedad sostenible, ciertamente una de ellas es Kate Raworth, que es una economista inglesa que propone la economía donut o la llamada economía de la rosquilla, que es otra manera de referirse a la economía circular, ¿no? Su obra se llama Con la economía donut, 7 maneras de pensar como un economista del siglo XXI, ¿no? Ella tiene un enfoque donde dice que ciertamente no podemos exceder los límites planetarios y tenemos que cuidar nuestro suelo social, lo llama ella, pero la base a la gente también, ¿no? Construyendo espacios seguros y justos para la humanidad. Ella justamente nos habla de priorizar los proyectos que sean regenerativos, inclusive donde haya reinversión, también apoya la agricultura urbana, la infraestructura verde y el ejemplo de que se fortalezcan las cooperativas y que ciertamente haya trabajo decente y salarios justos, ¿no? Uno de los ejemplos que ella coloca es cómo se gestiona y administra en la ciudad de Ámsterdam toda la parte de agrícola y a su vez tiene algunas publicaciones sobre el desarrollo de la economía post pandemia. En el caso de Thomas Piketty, que es otro economista, él escribe El Capital en el siglo XXI, ¿no? Donde hace énfasis a analizar qué es la desigualdad de la riqueza y esa dinámica de la desigualdad estructural, entendiendo que en los países desarrollados hay una concentración de riqueza hereditaria, en contraste a los países en desarrollo no desarrollados, donde se diluye a veces la posibilidad de acceder a la propiedad, que muchas veces la concentra el Estado, y hay problemas en los registros, en los ejercicios. Más allá de eso, él dice que la necesidad de controlar de dónde es el origen de la riqueza y que no haya nadie que tenga grandes monopolios que se sigue permitiendo a unos niveles que, lejos de ser beneficioso, limita un crecimiento más equivalente, es algo que se tiene que tomar en cuenta. Y otro autor interesante para pensar la sociedad sostenible es Richard Sennett, que es un sociólogo que habla de la cultura del nuevo capitalismo, donde, si bien cierto, analiza la flexibilidad y la incertidumbre como parte de lo que ha dañado a veces la seguridad de la gente en sus funciones de trabajo y en sus distintos roles en el trabajo moderno y en la vida urbana. Por otra parte, hay que seguir apostando a construir relaciones duraderas y cooperativas para evitar que el entorno social se vuelva fragmentado, ¿no? En ese sentido, Sennett valora el trabajo artesanal, dice que hay que seguir estimulando valores como la paciencia, la practicidad, la importancia del trabajo bien hecho como una experiencia interior, pero que tiene que tener reflejo en lo social. El desarrollo sostenible de las personas tiene que ser valorado en una sociedad que valore la resiliencia, la sostenibilidad y que desde un punto de vista urbano, como las ciudades cambian y se transforman, estar pendientes de esos detalles para volver a unir lo que significa la experiencia urbana que de alguna manera trascienda lo mecánico que muchas veces se vuelve en quienes están involucrados en las tareas administrativas, repetitivas o funcionariales. Hay 3 sociólogos en particular que comparto con mis estudiantes y que en general, si bien directamente no hablan del desarrollo sostenible, más bien plantean como desafíos con respecto a qué considerar, sin duda es la revisión del sistema, ¿no? Niklas Luhmann, que es un comunicador, que es un sociólogo alemán que siempre estuvo escribiendo y generando obras en relación a lo que implica el sistema social heredero o complementando algunas de las obras de tal comparison, es decir, en esa reflexión sobre el sistema social y de alguna manera qué ofrece como valores al individuo, que hay que estar pendiente de esa realización y por otra parte, que no se convierta las sociedades, no ser indiferentes al riesgo que se produce en la sociedad, tanto para el aspecto mental como en cómo estamos preparados cuando ocurren desastres naturales o para cuando ocurren desastres sociales, es decir, que se empobrece la población o que hay medidas que llevan a un retroceso en los indicadores de vida y bienestar de la población, que sería ya no solamente las ideas de Luhmann, sino de Ulrich Beck, cómo convivir en la sociedad del riesgo, ¿no? Eso, donde una pandemia o un virus o una serie de organismos, de funcionarios pueden decidir de manera muy brusca sobre la vida de millones y que las personas tienen pocas capacidades a veces para oponerse cuando se pierde
conexión suficiente o no hay la suficiente información para una toma consensuada de decisiones. Y por supuesto, eso se enmarca en lo que explicó el sociólogo, en este caso, Zygmunt Bauman, que nos dice ciertamente en su concepto de la sociedad líquida, la modernidad líquida y el amor líquido, que las relaciones se han hecho tan cambiantes y resulta que las organizaciones y las instituciones a veces siguen ofreciendo carreras de 20 años que en verdad no pueden garantizar, o de 30 años, de 5 años, un contrato que te dicen que es por 3 meses, te lo hacen firmar al año y resulta que no te pagan, y hay toda una serie de inconsistencias que causan muchísima incertidumbre, ansiedad, y que lesionan los derechos humanos en muchísimos individuos, y que tiene que haber, que él entiende que si esto sigue así, realmente por eso no hay construcción de certidumbre, y que es muy difícil, dada esa flexibilización o esa irresponsabilidad con respecto a las responsabilidades sociales entre patronos, dueños, obreros, trabajadores, profesionales, y que por ello es que ha crecido tanto la desconfianza y que por eso es tanta fragmentación social. Entonces, aunque es difícil, como parte de la sostenibilidad, tiene que haber una regularización a unas tasas de trámites mucho más rápido, que realmente de alguna manera estabilice en algún modo las relaciones con los individuos, aunque él ve difícil mantener, por lo menos en el caso europeo, un excesivo estado del bienestar, sino que tienen que garantizarse ciertos mínimos, que es a diferencia del momento, vamos a decir, del boom o posguerra, que en algún momento hubo una manera distinta de vivir, pero que eso en la actualidad, aunque él muere ya en 2017, dice que es imposible no considerarlo para nuevos modelos de desarrollo y nuevas maneras de que la sociedad logre fortalecerse en medio de las circunstancias adversas. En este resumen de estos autores que les estoy compartiendo, que puede haber sido mucho, realmente busqué algunos de los que normalmente explico en clases con ejemplos en relación al control de las emociones, a la racionalidad en medio de los cambios vertiginosos. Por eso cito a Martha Nussbaum, que es una filósofa que nos habla en la parte de ética, sobre todo en su obra En las fronteras de la justicia, donde amplía que el enfoque de la justicia incluye a las personas, ¿no?, con discapacidad de otros países, a las personas que necesitan que se les reconozcan sus derechos humanos, porque falta una justicia global efectiva. Generalmente el acceso a la justicia en muchos lados con muchísimo retardo, y además los políticos, muchísimos funcionarios han perdido, ella dice, hay como una incapacidad moral y hay poca empatía y de obligarse a cumplir con lo que está acordado. Por otra parte, también es paradójico los desafíos o los retos en relación a nuevos derechos que se quieren abrir para aquellas personas que tienen alguna mutilación, y que de alguna manera también da pie a, bueno, es viable o no el transhumanismo, eso hasta qué punto hay sostenibilidad. Y la activista Naomi Klein, en la obra Esto lo cambia todo, Capitalismo contra el clima, argumenta que el cambio climático, más que un problema ambiental, es una consecuencia de un capitalismo de libre mercado exacerbado, pero también de un totalitarismo del socialismo, pero donde en verdad hay en la práctica una extralimitación ilimitada y una visión de crecimiento perpetuo, donde no han asumido los límites precisamente del planeta para tener recursos limitados, ¿no? Los límites planetarios, que era de lo que nos habla Johan Rockström. Entonces, esa realidad que está en los discursos y en la visión política y que se analiza de una manera, pero que finalmente no se asume, otros autores anteriores también lo manejan, ¿no? En el caso de Frijo Capra, que me lo recordó mi amigo Félix Vázquez de Asobac, que él también da clases en el área de educación ambiental, ¿no? Capra, desde un punto de vista de la reflexión, él en la biología y la ecología enfatiza la necesidad de alcanzar una vasta comprensión del universo y de los distintos equilibrios. Y quizás de los sociólogos actuales, hace unas semanas que fue premiado el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que trata sobre la sociedad del cansancio, que muchas veces hacemos autoexplotación
para brillar sin que nadie nos esté pagando por hacer algo, y excede las capacidades también del individuo, porque finalmente a veces no hay reconocimiento de las mejores ideas quedan como lanzadas al vacío. Aún así, que si se quiere construir una sociedad sostenible, tiene que estar basada también en esa transparencia, en una mayor información, pero que tiene que estar focalizada. Y también escribe una obra que trata sobre la psicopolítica de la responsabilidad de las dirigencias en proporcionalidad a lo que es la información que ya maneja el ciudadano, aunque a veces se le quiera desconocer en la cara la poca información que maneja, como que si fuera inexistente. Entonces, en esas reflexiones, o imbuidos en esas reflexiones, todos tenemos que crecer en qué tipo de sociedad sostenible queremos configurar en cuidado de la naturaleza y de las relaciones humanas. Como propuestas, revisando los avances y los informes y hasta el escepticismo sobre lo que significa la Agenda 2030, bueno, hay que fortalecer la comunicación y la cooperación internacional, ¿no? Es crucial que los mecanismos existentes para la resolución de problemas funcionen. Hay que abordar los temas de desigualdad, combatir la impunidad y, por supuesto, atender las denuncias sobre los desvíos en la implementación de la agenda. En relación a los ODS más críticos, como vimos, bueno, tenemos que generar estrategias para evitar o disminuir o tener una mejor atención con respecto a las personas que pasan hambre y en relación a la pobreza extrema. Sin duda, acciones y estrategias necesarias para aumentar el nivel educativo y que ese porcentaje de 55% que tiene problemas de comprensión lectora y matemática sea otra vez disminuido, pues mejorar la calidad educativa, ¿no? Recolectar las mejores experiencias, quizás menos móviles para los niños y más atención formativa y educativa para mejorar la dicción, para mejorar el conocimiento en historia, ciencias y humanidades. Por supuesto, el ODS 5, que se refiere a la igualdad de género. Bueno, actualmente se habla más de equidad de género, pero es muy importante que se tome en cuenta y las medidas efectivamente para hacer una acción en relación a disminuir la contaminación ambiental y los gases que causan el aumento de la temperatura del planeta. Es muy importante que se conozcan, ¿no?, cuáles son las emisiones totales de gases de efecto invernadero, cuáles son los planes nacionales en relación a las contribuciones, cómo va la instrucción de parte de la población que está en riesgo con respecto a deslaves, inundaciones, terremotos, cuáles son los entrenamientos que recibe buena parte de la población, y por otra parte del ODS 16, paz, justicia, instituciones, entendiendo que en 2024, 2025, 2023 se han generado una cantidad grave de conflictos. Solamente en este 2025 hay aparentemente una tregua entre Israel y Hamas, se firma un pacto, pero siguen las violencias a nivel interno y hemos conocido trágicamente de las matanzas de cristianos en Sudán por motivos mineros, por motivos de intereses económicos y por elementos de intolerancia religiosa. Entonces, todas esas guerras entre Israel y Hamas, entre Ucrania, en la República Democrática del Congo, en Yemen, en Nagorno-Karabaj, en Siria, que ocasionan desplazamientos, víctimas, millones de personas muertas, heridas, lesionadas, donde hay violaciones de los derechos humanos. Sin duda, eso necesita una respuesta internacional y nacional con respecto a que cesen las violaciones de los derechos humanos y se atienda, porque los conflictos es el primer impulsor del hambre en el mundo, que en ese sentido afecta muchísimo, así como la salud de las personas. Entonces, ¿cómo atender estos problemas? Esos son los prioritarios como propuestas a nivel global. En cuanto a las empresas B, recordemos que son organizaciones que integran su objetivo, además de querer ganancias, tener claro un propósito social y ambiental, ¿no? Igualmente, esto incluye empresas con propósito, economía de triple impacto, cooperativas, empresas de producción social en el caso venezolano, negocios de impacto, empresas socialmente responsables. En este sentido, tiene que haber una evaluación integral del desempeño social y ambiental de esta empresa, al menos en 5 factores clave. ¿Cuál es la vinculación
con el gobierno, impuestos, tasas, la formalización de esas empresas, cuál es el número de trabajadores, hay empleo decente, hay salarios calculados considerando los elementos formales y aquellos informales en función de la situación que estamos viviendo, cuál es la relación con la comunidad, con los clientes, cuál es el cuidado del ambiente, ¿no? Tiene que haber una evaluación integral, ¿no? Y con respecto a la huella ecológica y ambiental, la huella hídrica, cuantificar ciertamente cuál es la huella de carbono, la huella de alimentos, la huella en vivienda y la huella en bienes y servicios, productos y transporte. Por otra parte, más allá de lo que estamos hablando de algunos retrocesos en asumir o no las políticas ambientales, las reglas o estándares GRI de impacto ambiental son un marco para que las organizaciones informen exactamente sobre sus impactos ambientales de manera transparente y comparable, ¿no? Cubriendo temas de energía, agua, materiales y las emisiones. Entonces, la utilización de normas, lo que en su momento fueron también las normas Covenin, que se siguen utilizando, las ISO, las normas de normalización, con criterio ambiental, la ISO 26000, la ISO 14000 en cuanto a calidad, o sea, cuáles son los estándares temáticos y qué se logra en las organizaciones con respecto a los productos, bienes y servicios en transparencia y credibilidad y en relevancia y materialidad, eso es importante monitorearlo. Siguiendo el ejemplo de Antonio Gutiérrez, entonces, el llamado a gobiernos políticos y dirigentes, ¿no? Primero, que ya de por sí se conoce que dada la situación con respecto a la agenda, qué parte de ella podrá realizarse, qué parte entrará en revisión. Hay una necesidad de énfasis en lo que dicen los autores de redoblar, triplicar esfuerzos entre 2025 y 2028 para realmente tener alguna posibilidad de cumplir algunos objetivos, ¿no? Hay que revisar el desarrollo de la financiación, la paz y seguridad, una condición bien importante. Desde Gaza hasta Sudán y Ucrania se deben acallar las armas y apoyar más bien a los desplazados. La financiación podría desviarse del gasto por la destrucción y la guerra, pero realmente en los aspectos de educación, atender la disminución del hambre, lo que se llama el fin de la pobreza, tiene que tener una respuesta por parte de las organizaciones internacionales. En el caso de Venezuela, de Caracas, bueno, precisamente en el ámbito de la participación, en el ámbito urbano, más allá de los alcaldes, los municipios y algunas de las estructuras más cercanas de poder al ciudadano, que en este momento aquí en Caracas lo ejercen mucho a través de los consejos comunales, los gabinetes locales, las incipientes comunas y, por supuesto, de la activa presencia de las organizaciones civiles, fundaciones, cooperativas, con alguna desvinculación entre ellas, lamentablemente aún por temas ideológicos, pero en general todas ellas han contribuido a su manera a una llamada resiliencia comunitaria ante la escasez y para superar vicisitudes del día a día, lo que se ve como positivo. La organización comunitaria y su eficiencia se mide por la capacidad de cuidar y alertar en la exigencia para la mejora de los servicios básicos, agua, electricidad, estado de las vías y avenidas, atención en la emergencia e incluso para la distribución de alimentos, ¿no? Y bueno, en cuanto a paz y justicia e instituciones sólidas, quizás hay que lograr un mayor compromiso institucional y fortalecer la participación y el respeto a la participación pública de los ciudadanos como mejora de lo que se solicita a los gobiernos, que es una mayor información con datos adecuados y transparentes para que la gente realmente pueda tener mayor conocimiento del impacto de la innovación tecnológica y de los nuevos servicios, porque a veces se hacen semáforos digitales, pero entonces el rayado no está, es decir, hay como asincronías de cosas que parecerían lógicas y a veces quedan desvinculadas. Entonces, hacer los esfuerzos de vinculación a todo nivel es súper necesario. También se hace un llamado a los empresarios a que cumplan, ¿no?, lo que se ha definido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y que los incorpora como líderes relevantes de la ONU con voz, como algunas de las partes, ¿no? Sobre todo para la responsabilidad de aplicar el ODS de producción y consumo responsable, adaptándose a la economía circular, mejorando la trazabilidad y transparencia de las cadenas de valores, precisamente combatiendo el greenwashing o esas
campañas publicitarias de simular productos ecológicos, que eso no sea lo que siga prevaleciendo, sino que realmente se demuestre con transparencia y rendición de cuentas cómo es la cadena de valor y cómo el producto realmente sí tiene la utilidad que se anuncie, ¿no? Y que cumplan con los plazos en los cuales se han comprometido. En este sentido, Gutiérrez marca la necesidad de una transición verde digital y de seguir avanzando en energías renovables y el cierre de la brecha digital. Otros autores que hablan sobre la sociedad sostenible, que bueno, no los mencioné con nosotros quizás para diferenciar que específicamente estos son de América, de Sudamérica, y tienen gran influencia. Joan Martínez Alier, que es de España, con gran influencia en América Latina, y que nos habla del ecologismo de los pobres, los conflictos ambientales, lenguaje de valoración de la economía ecológica, el ecologismo político. David Barkin, de Estados Unidos, pero que tienen una trayectoria fundamentalmente en México sobre la riqueza, pobreza y desarrollo sostenibles, ¿no? En innovaciones en México sobre el manejo del agua y el desarrollo sustentable. En el caso de Enrique Leff en México, que nos escribe siempre de ecología política, del saber ambiental. Fander Falcón en Ecuador, que documentó muchas experiencias sobre las mineras, el post-extractivismo, la economía ecológica, el desarrollo en América Latina. Walter Pengen, con el que tuve la oportunidad de formarme en un curso de manera virtual por unos 8 meses, justamente en el tema de economía ecológica, ya hace unos cuantos años, por allá, si recuerdo bien, como por 2012, en relación a la economía ecológica y el desarrollo de América Latina, que trabaja fundamentalmente sobre la huella ecológica y el agroecologismo, quizás de manera más contemporánea, para los informes de CEPAL, de la economista Luisa Santiago y la Fundación Ellen MacArthur. Y en el caso de Venezuela es menester reconocer la labor de muchísimas o varias ONG, como el Observatorio de Ecología Política, Ecopolítica, de la labor de la Asociación Civil Sinergia, de SOS Orinoco, de Provea, del Senan UCB, del Observatorio de los Derechos Humanos de la ULA, de la Dirección de Sustentabilidad de la UCAP y de muchísimos activistas ambientales, ingenieros, biólogos, abogados, científicos que de alguna manera alzan su voz, muestran su trabajo, hacen seguimiento para abogar por la disminución de los problemas ambientales, derrames petroleros, la crisis del agua, la crisis energética, las podas indiscriminadas y la pérdida del arbolado urbano, la falta de una educación ambiental donde hay defensores, fiscales, sin embargo que se nota la ausencia. Hay muchísimas aceras en Caracas en las que han quitado los árboles, inclusive hay un nuevo terminal y no tiene árboles alrededor. Entonces, todas esas complejidades necesita que tengan dolientes, ¿no? Igualmente el Grupo Orinoco, Clima 21, Provita, el Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, Fundesos, Venezuela Sin Límites, todos que han hecho esfuerzos a través de distintas campañas, Fernando Jáuregui con Ecoprácticas, ¿no? Para levantar la voz e informar y formar al pueblo venezolano con respecto a la necesidad de cambios que van más allá de la sobrevivencia económica en la que uno puede estar, sino a su vez de buscar ahorros significativos en medio de la adversidad para generar otro tipo de hábitos y conductas donde efectivamente establezcamos un ganar-ganar con la naturaleza mientras se decide políticamente qué es lo que sucede. De estos autores que les he mencionado y de estos informes, bueno, diría que en América Latina la evaluación de la participación ciudadana, por lo menos en el ODS 11, porque habría que hacerlo como un trabajo a profundidad con cada uno de los 17 objetivos de desarrollo. Y aquí someramente vamos a dar como este ejemplo con este objetivo 11 sobre las ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Este objetivo se evalúa utilizando marcos globales como el de ONU Habitat y también entendiendo o revisando el grado de institucionalización y de eficiencia de los procesos, ¿no? Es decir, ¿son los servicios básicos adecuados? ¿Qué tan incluida está el acceso a los servicios en los barrios marginales? Hay programas de registro y formalización de los asentamientos informales, hay uso de datos geoespaciales para que la población conozca si está en situación de riesgo o no. Eso se intentó llevar al Instituto Nacional de Estadística, sin embargo de eso prácticamente no se conocen los resultados, no hay una información con facilidad dada al público, quizás por alguna incidencia política o alguna favor, pero directamente al público
lo que uno tenga acceso a la data, eso no existe. El transporte seguro, asequible y accesible, ¿no? Para una movilidad sostenible, si bien se construyeron ciclovías y hay algún tipo de infraestructura en Caracas para los que quieran hacer ciclismo, realmente muy pocos grupos lo hacen por los niveles de inseguridad, por la falta de educación y de hábitos viales en motorizados y conductores, que lleva más bien al arrollamiento de tanto transeúntes como de ciclistas. Entonces los peligros a veces en lo urbano no se han disminuido y los sistemas de buses de tránsito rápido realmente tampoco. Hay mucha desasistencia cuando un autobús se accidenta. Hay cosas que pudieran ser atendidas de manera más expedita y no sucede, ¿no? Igualmente, la protección del patrimonio natural y cultural en cuanto a la identidad y la valorización. Si bien hay campañas que promueven, vamos a decir, la valorización de la identidad del venezolano, también hay una confiscación de derechos y hay unas posturas irracionales que hace que la gente más bien se sienta como sometida o no tomada en cuenta y en silencio, lo cual es muy grave, ¿no? Y además está la necesidad de la creación y gestión mejor de parques urbanos y de corredores verdes. Eso se ha mejorado un poco en cuanto a las plazas y el ornamento, pero como les comentaba, con una pérdida notable e importante del arbolado urbano. Entonces, es como acciones paradójicas donde el saldo termina siendo insuficiente. Y con esos ejemplos del ODS 11, bueno, puedo meterme también a consideración de otros ODS, como el ODS con respecto a la industria, la innovación y la infraestructura, o el ODS 8, ¿no? Lo que es el trabajo decente de crecimiento económico. Serían temas más complejos que creo que va para otro foro, e inclusive para una actividad presencial que tenemos prevista y que estoy organizando junto con otra amiga y un grupo que se está formando para hacer unas actividades con respecto a ODS, actividades en el marco del cuidado de nuestros recursos naturales y la discusión sobre lo que queremos de la ciudad en un espacio que precisamente se va a llamar Coloquio Ecológico, que también va a tener algunos eventos de foro que espero que ASBE nos apoye, pero fundamentalmente unas reuniones presenciales con algunas actividades de siembra, de recolección de semillas, de monitoreo de algunos animales, que nos parece que es importante y lo que queremos llevar adelante. Y las propuestas para Venezuela van desde la mejora de la movilidad sostenible, la gestión de recursos, impulsar la justicia social, fomentar la conservación y la innovación, la recuperación del trabajo decente y de la estabilidad económica, que es lo que sería lo deseable, estimular la participación ciudadana y, por supuesto, desarrollar alertas e indicadores, no solamente para el Smart City, de los cuales los indicadores para Venezuela dice que a pesar de instalación de semáforos inteligentes y algunas medidas, estamos rezagados porque hemos perdido servicios básicos y planificados y existe una ausencia de indicadores para las comunidades y para el interior, ¿no? Entonces, eso tiene que medirse y que es comparable con otras experiencias de América Latina, en Medellín, Colombia, con el ODS 11 y el 12, o con Curitiba en Brasil, con Montevideo. O sea, aquí la conversación se puede extender un poco más, pero lo importante es que tengamos en mente que al menos estos primeros aspectos serían muy importantes para rescatarlo, tanto en una agenda local, en unas propuestas locales, como a nivel nacional. Con respecto a cómo se manejan los sectores tradicionales, bueno, hay desafíos de sostenibilidad. Aquí un poco me afinqué también en ayuda de cómo se visualizaba a través de la inteligencia artificial los escenarios en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, cuál era la estrategia para la compatibilidad y las experiencias relevantes, ¿no? Entonces, hay que tomar decisiones con respecto a la producción de petróleo e hidrocarburos. Hay que buscar la reforma y rescate de la industria petrolera, a su vez apuntalar la industria o el envase y la distribución del agua, ¿no? Que viene siendo una franquicia que se ha dado y que es parte de los nuevos negocios que vemos a nivel de muchísimas ciudades, pero a su vez, ¿eso qué significa, no? La explotación de minerales, la minería, que haya programas de gestión de los riesgos ambientales en las zonas mineras. Lamentablemente, hace menos de un mes murieron 14 personas en la actividad minera. Entender qué es lo que está pasando en el uso del plástico y por qué quizás los
programas más bien se abandonan y son pocas las comunidades que tienen una experiencia sostenida en materia de clasificación de residuos y de realización de jornadas de reciclaje. Y lo que les comentaba, hay que ver sobre el procesamiento y gestión del agua, más allá de los programas continuos de ayuda humanitaria que desarrollan ciertos sitios. En el caso del agua, retomar la experiencia de los comités de agua y de defensa de los derechos humanos, que ha sido fundado por Provea y que a su vez viene de las experiencias populares bien importantes que se iniciaron desde los años 80 en el caso venezolano. Bueno, y estamos a días de la COP30 que se va a celebrar en Belén, en Brasil, ¿no? En esta ciudad en la región amazónica, donde los objetivos son acelerar la implementación del Acuerdo de París, fortalecer el multilateralismo y el régimen climático, conectar la acción climática con la vida real de las personas, abordar el cambio climático y sus impactos. Como ven, es que como el ODS 13, lo de cuidar el clima es el que tiene mayores deficiencias después del hambre, el agua, la educación y género. Entonces, especialmente cómo está afectada la selva amazónica, y se van a tocar temas claves también desde el punto de vista social, lo que está pasando con la migración, la adaptación, los medios de implementación y una transición, es decir, las fechas realmente que están en revisión de cómo hacer énfasis para aplicar de manera adecuada los objetivos o revisar en sí los planteamientos que tiene de fondo la agenda. Entonces, bueno, así estoy llegando al final de mi presentación sobre una sociedad sostenible que, por supuesto, va vinculada de alguna manera a esta idea que es liderizada desde la Organización de las Naciones Unidas por sus funcionarios, su política a nivel mundial, pero que por otra parte también tiene que ser evaluada tanto en sus aspectos positivos, negativos, interesantes o aquellos que sean alternativos por los ciudadanos de distintos países, y es una conversación y un encuentro que también se tiene que hacer de cara a las instituciones nacionales en la revisión de aquellas cosas que no son aplicables, aquellas cosas que no son aplicables o con las que no podemos estar de acuerdo, para que más que generar conflictos callejeros o protestas, se establezcan responsabilidades y se logren cambios en las instituciones para que se refleje también en la vida cotidiana o en la mejora de la vida cotidiana de los ciudadanos en nuestras diversas ciudades de Venezuela. Una sociedad sostenible depende de decisiones sostenibles, y la sostenibilidad es un esfuerzo que se logra desde la responsabilidad compartida entre todos para el cuidado de la vida, sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, y más bien de cara a los jóvenes, a los estudiantes, a los que se están formando, a los nuevos profesionales, a los profesionales en su ejercicio, a comprometernos precisamente a tomar y recomendar medidas que beneficien al ser humano, pero que también beneficien y cuiden a nuestro entorno natural, inclusive a recuperar la relación hombre-mujer como pareja, a entender la importancia de la familia, la necesidad de relaciones sociales adultas con responsabilidades, y a disminuir los niveles de incertidumbre y de desasosiego que a veces nos ocasiona una vida muy apresurada, como nos comentan todos los autores, y bueno, y como está también esta presentación. Muchísimas gracias por estar en este espacio, a la orden para sus preguntas, comentarios y reflexiones. Recuerden, estoy también a la orden a través de www.ecorina.blogspot.com. A veces intercambio opiniones, publico comentarios y mantengo comentarios con respecto a lo que se hace a través de Corina, a través de @ecorina en la red X, y mi X personal es @ecorina2. Y si tienen algún tiempo, los invito también a que vean el primer artículo del blog Una Sociedad Sostenible, blogspot.com. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Quedo en comunicación.